Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a hacer la última entrega de lo que es el Estado, ¿sí? De la unidad del Estado. Eh, Vimos en los videos precedentes y a modo de repaso les puedo decir que estuvimos viendo la evolución del Estado, qué era el Estado, la separación de los poderes, la personería jurídica del Estado, eh, la función administrativa, ¿sí? La evolución de la responsabilidad. Y ahora vamos a ver un poco lo que es funciones del Estado, ¿sí? Esto no me acuerdo si lo vimos. Me queda la duda. Y tengo que ver el video anterior para saber si se los di. Pero bueno. A modo de introducción, habíamos dicho, sí creo que lo habíamos hablado esto, de que el poder del Estado es uno solo, ¿sí? Que el Estado está dividido por funciones, ¿sí? Tenía funciones distribuidas en los diferentes poderes, valga la redundancia, ¿no? Que estamos diciendo que el poder es uno solo, pero tenemos distintos poderes, ¿no? El Estado es uno solo, dividido en diferentes poderes, que sería una especie de pesos y contrapesos, según dicen los estudiosos del derecho, ¿no? Para que no un poder no se inmiscuya en las actividades del otro. Entonces se controla entre uno y esta mesa de tres patas que dicen que se sostienen uno al otro, ¿sí? Uno controla al otro y así se van dando las funciones del Estado, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta que el Estado no es estático, sino su funcionamiento es más bien dinámico, ¿sí? Y ejerce este poder o imperio que habíamos hablado, ¿se acuerdan en el video anterior? ¿Sí? Para alcanzar ciertos fines. Y ustedes me preguntarán, ¿dónde están plasmados esos fines del Estado? Los fines del Estado, si alguno tuvo la oportunidad, calculo que sí, en algún momento de leer la Constitución, hay una parte previa, ¿sí?, a todo el articulado de la Constitución Nacional, que es el preámbulo. Ahí en el preámbulo nosotros tenemos definidos los fines del Estado, ¿sí? Que si mal no recuerdo eran para el bienestar general, el bien común, la libertad, ¿sí?, la unión nacional, la justicia, me falta la paz interior, y creo que eso eran todos, si mal no recuerdo, tengo que repasar el preámbulo, ¿sí? Y esta actividad que realiza el Estado para cumplir sus fines es lo que se llama funciones del Estado, ¿sí? Estamos hablando de las funciones del Estado. El Estado, como dijimos hace un ratito, tiene un solo poder y ese poder está dividido en distintas funciones, ¿sí? La función ejecutiva, que es una función inmediata, ¿sí? Que es continua, que busca que se cumpla la ley, que se satisfagan estos intereses de las personas que integran, ¿no?, el país. Y está principalmente en cabeza del Poder Ejecutivo, ¿sí? Presidente, ministros, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene principalmente asignada esta función constitucionalmente. Pero, ojo, el resto de los poderes también cumplen funciones. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cumplen una función, pequeña función administrativa, ¿sí? Vamos a suponer, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero el poder legislativo, cuando designa su personal, ¿sí?, personal interno, ejerce una especie de función administrativa, pero la función administrativa principalmente está en cabeza del Poder Ejecutivo, ¿sí?
Pasamos a la siguiente función, que es la función legislativa, ¿sí? Esta función legislativa es la función que tiene el Estado, que como bien sabemos todos, es el de dictar las normas, ¿sí? Dicta leyes, las suspende, ¿sí? Estas normas jurídicas pueden ser de alcance general, ¿sí? De cumplimiento obligatorio, y pueden estar dirigidas a un número indeterminado de personas o a ciertas personas determinadas, ¿sí? Por ejemplo, nuestra ley orgánica, ¿sí? Es pura y exclusivamente dirigida a los agentes penitenciarios, ¿sí? O sea, está al alcance de todos, pero regula nada más que nuestra actividad, ¿sí? Esta función, como bien sabemos todos, está en cabeza del Poder Legislativo o el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ¿sí? Y después tenemos una función judicial, ¿sí? Que está en cabeza del Poder Judicial, ¿sí? Esta función es la que tiene como objeto interpretar las normas, ¿sí? La aplicación de esta ley que dicta el Congreso, ¿sí? Resolver las controversias jurídicas que puedan existir entre individuos, entre partes, ¿sí? Que puedan llegar a tener un interés contrapuesto, ¿sí? La función judicial básicamente recae sobre el Poder Judicial, ¿sí? Que está integrado por la Corte Suprema, ¿sí? Y todos los tribunales inferiores. Como dijimos hace un ratito, cada órgano tiene asignada, ¿sí? Una función específica. Pero pueden, dentro de sus competencias, ¿sí? Participar de las funciones que tienen el resto de los poderes, ¿sí? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, ¿sí? Participa en funciones legislativas, ¿sí? Cuando promulga las leyes, ¿sí? Cuando dicta decretos también, ¿sí? Reglamentos. Está dentro de sus funciones, pero no dejan de ser funciones legislativas, ¿sí? Y también tiene funciones judiciales, ¿sí? Porque la Constitución le da la potestad al presidente de indultar, ¿sí? Conmutar penas, arrestar personas si se declara un estado de sitio, por ejemplo, ¿sí? Que son funciones más bien judiciales, pero que están asignadas al Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Legislativo también realiza funciones ejecutivas, por ejemplo, ¿sí? Autoriza, por ejemplo, al Poder Ejecutivo a declarar la guerra, ¿sí? O firmar la paz, ¿sí? Cuando aprueba o desecha tratados, ¿sí? Cuando nombra jueces, también. El Senado participa del nombramiento de los jueces, los miembros de la Corte Suprema y del resto de los jueces, ¿sí? Y por ahí también el Poder Judicial participa en funciones legislativas, ¿sí? Una de las principales funciones es declarar la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? Dictada dentro de las facultades del Poder Legislativo, pero el Poder Judicial tiene la facultad de dictar la inconstitucionalidad de una norma o de un decreto, si cuando cree que no es aplicable o que va en contra de nuestra ley suprema, la Constitución, ¿sí? Esa es una función legislativa que le está asignada al Poder Judicial, ¿sí? También puede participar en funciones ejecutivas cuando nombra o remueve a los funcionarios, ¿sí? Las funciones del Estado se pueden clasificar, ¿sí? Tienen una clasificación. Y existen dos criterios para clasificar estas funciones estatales, ¿sí? Hay un criterio subjetivo que dice que el órgano que realiza la función, ¿sí?
solo existiría, ¿sí?, dentro de la actividad administrativa. Estoy pensando que tengo que hablarles primero de la teoría del órgano para hablar de esto. Pero bueno, les prometo que en este video un poco más adelante o en el próximo video hablamos de la teoría del órgano, que es más bien dentro de la función administrativa estatal, que es donde nos vamos a abocar nosotros a estudiar. ¿Sí? El derecho administrativo está abocado al estudio de la función administrativa. Por eso les digo que esto es lo último que vamos a ver del Estado. Y a partir del próximo video pasamos a hablar del derecho administrativo. Entonces, para hablar, bueno, les hago muy breve lo que quería contarles de los criterios de la clasificación de las funciones estatales. Y que hay un criterio subjetivo que es el que toma al órgano, y después hay un criterio subjetivo que considera el contenido del acto marginando el órgano. ¿Sí? Esto lo vamos a hablar, no lo vamos a desarrollar mucho, porque lo que a nosotros nos importa o a lo que hace nuestra función como penitenciarios, esto es más bien cuestión del derecho administrativo más profundo, en donde se estudia más esta materia, y nosotros vamos a ir desgranando esto hasta llegar a lo que es el trámite de expedientes, el trámite de expedientes sumariales, ¿sí? Que es lo que nos importa, ¿sí? Esto es importante que lo sepan, porque esto es fundamental para cuando lleguemos al desarrollo del manejo de expedientes y de la ley de procedimientos administrativos, de su decreto reglamentario, que es y nuestros reglamentos internos, que es lo principal que debemos saber al egresar de este curso, ¿sí? La función administrativa. Vamos a hablar de la función administrativa. Necesito hablar de... Bueno, por eso les citaba estos criterios, ¿sí? Decíamos que el criterio subjetivo, o que estaba basado en el órgano, ¿sí?, es el que lleva adelante, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, ¿sí? Lo importante es que esta clasificación dice que el órgano es lo importante dentro de la actividad administrativa, ¿sí? Y después hay la otra teoría dice que lo importante de la función administrativa es no el órgano, sino el acto. ¿Por qué? Porque hay diferentes organismos, como lo explicábamos recién, que tienen funciones administrativas, ¿sí? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial cumplen con esa función administrativa, pero constitucionalmente les asignaron otro tipo de función fundamental. Pero sin perjuicio de eso, la cumplen la función administrativa de todas formas. Nosotros, la verdad, que lo que nos importa saber es que el criterio del órgano, la función administrativa, para nosotros, el criterio objetivo, la definición, definimos la función administrativa como la actividad de cualquiera de los tres órganos de cualquier naturaleza, ¿sí?, cuando la función es cuando esta actividad es administrativa, ¿sí? Es lo importante. La administración pública, por ejemplo, no es un poder del Estado, ¿sí?, como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero sin perjuicio de esto, es el poder del Estado que tiene el ejercicio de estas diferentes... nosotros estamos dentro, como Servicio Penitenciario Federal, estamos dentro de la administración pública nacional, ¿sí? Quiero empezar a hablar... No quiero profundizar mucho de esto, porque quiero empezar a hablar de
del derecho administrativo, ¿sí? Ya nos estamos... me estoy metiendo mucho en lo que es la función administrativa. Me gustaría cerrar esto con la clasificación de la actividad administrativa para que sea un poco más claro esto que estoy tratando de explicar. Para pasar a hablar un poco de lo que es el derecho administrativo, ¿sí? Esto es un poco abstracto explicarlo así porque quizás con una caracterización de la actividad administrativa a ustedes les puede quedar un poco más claro, ¿sí? Más que nada porque teniendo en cuenta de que por ahí es el primer acercamiento que ustedes tienen al derecho administrativo, sin perjuicio de que ustedes todos los días están manejando derecho administrativo. Explicar esto y adentrarse un poco de esto lleva un poco de estudio, que no les voy a exigir que sean genios, ¿sí? del derecho administrativo, pero sí quiero que incorporen estas cuestiones, estas normas, estas definiciones para saber en el ámbito en donde nos manejamos, para diferenciar qué es un acto administrativo respecto de una sentencia judicial, porque por ahí ustedes verán una sentencia judicial, un acto administrativo. Cuando hablemos más adelante del acto administrativo, ustedes van a decir, pero ¿por qué tiene tanta importancia? Porque la importancia radica en esto que yo les estoy explicando, ¿sí? Se puede clasificar la actividad administrativa, ¿sí? Por la naturaleza de la actividad, es una de las clasificaciones, y según la estructura del órgano, ¿sí? Según la naturaleza puede ser la actividad activa, ¿sí? Que es la actividad que está destinada a ejecutar y decidir, ¿sí? Después puede haber actividad administrativa jurisdiccional, ¿sí? Que tiene como objeto resolver, por ejemplo, recursos, ¿sí? Esto vamos a ver, recursos jerárquicos, reclamos, ¿sí? Que pueden llegar a presentar los administrados, ¿sí? Los administrados. Nosotros podemos estar de este lado del mostrador cuando ejecutamos nuestra función administrativa, pero también cuando, no sé, ahora que estamos en época de calificaciones, podemos, por ejemplo, presentar un recurso de las calificaciones y ahí nos pasamos del otro lado. Estamos siendo administrados de la administración pública, ¿sí? Igual de todas formas hay que tener en claro que las jurisdicciones es una facultad pura y exclusivamente judicial, ¿sí? Estamos hablando de actividad administrativa jurisdiccional, ¿sí? Pasamos a la siguiente clasificación, que es la actividad administrativa interna, ¿sí? Que es la que se dicta a sí mismo la administración pública, en contraposición de la externa, que sería la siguiente, que es la que dicta hacia la administración pública, ¿sí? Hacia el exterior, ¿sí? No voy a... Estoy definiendo con las mismas palabras, ¿sí? Con su relación con las personas o con terceros interesados, ¿sí? Después puede ser actividad consultiva, ¿sí? Que es la que tiende a colaborar con la administración, por ejemplo, respecto de conocimientos técnicos, cuando se dicta un dictamen, ¿sí? Básicamente, en la oficina donde yo trabajo, la tarea por excelencia son los dictámenes administrativos previos al acto administrativo, ¿sí? Después tenemos la actividad reglada, ¿sí? Que es cuando la conducta está predeterminada en normas o en leyes, ¿sí? Después tenemos la actividad la actividad administrativa discrecional, que es esta actividad que no está determinada en leyes como la anterior, ¿sí? O por una norma jurídica, sino que se encuentra determinada por la finalidad legal a cumplir, ¿sí?
Le da al órgano administrativo, ¿sí?, la libertad para que elija, por ejemplo, la forma de realizar, no sé, una contratación, determinada cosa, ¿sí? Y su fundamento es que es imposible para el legislador, por ejemplo, para el poder legislativo, prever todos los elementos, ¿sí? Imagínense dictar una norma para la compra de vehículos, ¿sí? Tendrían que decir: hay que comprar para el servicio penitenciario camionetas de esta forma, de este tipo, de este modelo, ¿sí?, cada tanto. Y tendrían que modificar esa ley cuando, por ejemplo, esa camioneta saldría del mercado, ¿sí? No quiero dar marcas ni tampoco quiero ser muy... esto no es un TikTok o un Instagram en donde nos pagan, pero por ejemplo nosotros solemos utilizar mucho las camionetas Mercedes-Benz, ¿sí? Supongamos que la norma dice que las camionetas que deberá usar el Servicio Penitenciario Federal para el transporte al momento de una licitación, ¿no?, que regule la licitación, deben ser modelos Mercedes-Benz tipo Sprinter, ¿sí? Y mañana Mercedes-Benz deja de fabricarla. Habría que convocar al Congreso, modificar la norma. Entonces está mal que esté reglada ese tipo de actividad administrativa. Por eso es discrecional de la administración pública, ¿sí? Y después tenemos la última, que es de Contralor, ¿sí? La actividad administrativa de Contralor, que es verificar la legitimidad, la oportunidad o conveniencia de los actos de la administración, ¿sí? Sobre actividad interna, ¿sí?, o externa, ¿sí? Del controlar, por ejemplo, ustedes van a ser oficiales y van a tener actividad administrativa de Contralor cuando controlen el horario de sus subalternos, ¿sí? Cuando en cabeza de ustedes esté la responsabilidad de controlar el presentismo y el horario de sus subordinados, es una actividad administrativa de Contralor, ¿sí? Puede ser también externa porque en la administración pública, por ejemplo, cuando ANMAT controla a los administrados, cuando uno quiere poner, vamos a suponer, un restaurante, la municipalidad habilita, ¿sí? Debe cumplir con ciertos estándares. Y ahí está, para que se dicte, vamos a suponer, ese acto administrativo de habilitación, ¿sí? La administración pública efectúa un contralor de ciertas características, no sé, de manipulación de alimentos o lo que sea, ¿sí? Y estas son todas las clasificaciones de la actividad administrativa en cuanto a la naturaleza de la actividad, ¿sí? Después tenemos otra clasificación que es de acuerdo a la estructura del órgano, ¿sí? Siempre hablamos de órgano, de órgano administrativo, ¿sí? La primera clasificación que tenemos respecto de la actividad administrativa, de acuerdo a la estructura del órgano, es la burocrática. Sí, se asignan, sí, burocrático está mal utilizado, ¿sí? Siempre escuchamos por ahí los periodistas hablar de burocrático cuando hacen referencia a la actividad, el letargo de la administración pública o el retardo, ¿sí? Y no tiene absolutamente nada que ver. Está mal utilizado siempre el término y nosotros vamos a hablar mucho de cuanto a actividad burocrática, ¿sí? Que son las actividades que se le asignan a personas físicas, ¿sí? Funciones que se le asignan a personas físicas que trabajan individualmente, ¿sí? Es colegiada, ¿sí?, cuando esta función se le asigna a varias personas, ¿sí? Es autárquica cuando la administración la realiza el Estado a través de órganos que tienen personería jurídica, ¿sí? Es interorgánica cuando esta actividad se da entre
órganos de la administración pública, ¿sí? Es interadministrativa cuando esta se da en relación entre órganos con personalidad jurídica, o podrían ser dos órganos autárquicos, ¿sí? O entre las relaciones entre la administración centralizada y una entidad autárquica. Cuando hablamos de entidad autárquica son órganos con cierta independencia, ¿sí? De la administración pública, como podría ser me sale RENAR, pero ahora no es más RENAR, ¿sí? Es ANMAT. Es un organismo autárquico porque se da cierta, si bien tiene funciones administrativas, tiene cierta independencia de la Administración Pública Nacional, ¿sí? Dijimos interadministrativa cuando se da, por ejemplo, entre la administración pública y estos organismos, estos organismos autárquicos, o por ejemplo podría ser entre organismos de distintos poderes, ¿sí? Podría ser la administración pública con el poder judicial, ¿sí? Nosotros tenemos todo el tiempo actividad interorgánica cuando nos piden la contestación de oficios, ¿sí? Y estamos hablando muchísimo de la administración pública y todavía no definimos qué es la administración pública, porque pasamos a hablar del Estado y estamos metiéndonos de a poquito cada vez en el estudio del derecho administrativo, pero no hablamos de lo que es la administración pública, ¿sí? Y una definición por ahí que me gusta mucho a mí, que la da un doctrinario, que la tengo por acá anotada, que no me la acuerdo de memoria, pero sí la tengo, es la que da Marienhoff, ¿sí? Que es la actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a satisfacer inmediatamente las necesidades del grupo social y de los individuos que la integran, ¿sí? Por ejemplo, darle a una persona una concesión para la explotación de, no sé, un local en una playa. ¿Sí? Esta actividad, que consiste en realizar fines públicos, ¿sí? Objeto del derecho administrativo, es continua y se ocupa del presente, ¿sí? Mientras la legislación, ¿sí?, se ocupa del futuro. Tenemos la justicia que se ocupa de evaluar actos que ya pasaron o del pasado, ¿sí? Y estas dos últimas son discontinuas, ¿sí? Me estoy quedando sin batería y me doy cuenta que ya casi vamos para media hora, o sea que este video va a estar subiendo hasta mañana a la mañana. Pero bueno, quiero cerrar esta idea, ¿sí? La administración pública, ¿sí? La ejecución, ¿sí?, de la administración pública o el objeto del derecho administrativo es esta actividad continua, ¿sí?, de administrar todo el tiempo los fines públicos, ¿sí? O los fines estatales o los fines que están dentro del objeto que les dije al principio del video, del bienestar general, de afianzar la paz interior, la justicia y todo, que es tarea pura y exclusiva de la administración pública, ¿sí? Que principalmente se da esta administración pública dentro del Poder Ejecutivo. Es una facultad o es una función que está otorgada constitucionalmente principalmente, ¿sí?, al Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de ello, tenemos actividad administrativa dentro de los otros poderes, ¿sí? Próximo video, posiblemente mañana o pasado se lo esté subiendo. Vamos a pasar, esto va a ser lo último que vemos de Estado, ¿sí? Me hubiese gustado agregar también, por ahí lo hago, hago un pequeño foro y subo algunas definiciones que me interesa que tengan
para que ustedes sepan, por ejemplo, qué es la actividad discrecional, porque si bien no me explayé mucho, hablé un poco más de la actividad discrecional, por ahí nosotros es bastante utilizada dentro de nuestras funciones, ¿sí? Los límites de la administración también, la función legislativa y jurisdiccional, porque nosotros como funcionarios penitenciarios tenemos mucha relación con el Poder Judicial. No lo voy a extender demasiado. Espero que estén trabajando. Ya me han llegado bastantes trabajos prácticos. Cuando me llegue el último, los voy a estar calificando, ¿sí? En realidad, cuando se cumpla el plazo que habíamos establecido. El que no entró dentro del plazo no va a estar calificado, ¿sí? Así que faltan un par. Tampoco se desesperen, que hasta el día miércoles, creo que dijimos, teníamos tiempo. Así que nos vemos en el próximo video. Cualquier duda ya saben que me pueden comentar en el video en YouTube cuando lo suba, o también me pueden mandar mail, ¿sí? Utilizar el foro de la aplicación. Me sale aplicación, pero en realidad es de la Escuela Penitenciaria de la Nación, ¿sí? El sitio en donde nosotros llevamos adelante la cursada. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y un abrazo grande.